Soy colombiano, pero hecho en Venezuela. O sea, soy guarometido. Con mucho orgullo pienso que le he dado al Estado Lara infinidad de proyectos, de trabajos que todavía siguen siendo vigentes. Por ejemplo, uno de los trabajos que se me viene a la mente es la decoración de los corredores del periódico El Impulso. Entonces tenemos el vitral, que es impresionante en la entrada, el maestro Jorge Arteaga, y están los pasillos que están todos ambientados con un proyecto mío. Y apenas lo que tendría son 23 años cuando yo hice ese trabajo. Y todavía sigue vigente en el periódico. Eso fue cuando se mudaron del centro para el este a la nueva sede. Siempre me he sentido venezolano como artista. Y ya cuando empecé a ir a Colombia desde el 2013, me doy cuenta que soy un extranjero más en mi propio país. Fue difícil chocar con los otros artistas de allá, que ellos sabían que yo estaba llegando era por la crisis, ¿sí? Y estaba desplazando muchas cosas cuando yo llevaba cosas innovadoras. Y llevaba el aerógrafo y llevaba todo el conocimiento de algunos maestros con que yo trabajé. Entonces ese era un background muy importante para allá. Yo hice varios trabajos en Pamplona. Pues llegué y de una vez me dieron el mural del Consejo Municipal. También trabajé para el Museo de la Casa Colonial y en algunos colegios muy importantes como el Provincial. De ahí de Pamplona hice murales. Y con eso sorteé desde el 2013 hasta el 2016 más o menos. Volví a tener contacto con mi mamá, porque mi mamá vivía en Pamplona, ella trabajaba en el SENA, y de esta manera yo iba y venía. Sí, éramos de esos venezolanos, porque hay los venezolanos que emigraron, ¿sí? Hay los venezolanos que se quedaron, pero estábamos otros venezolanos que íbamos y veníamos trayendo mercado y sorteando toda esta crisis. Entonces yo me he considerado un artista colombo-venezolano. ¿Sí? Colombo-venezolano. Bueno, nací en Colombia, pero me hice aquí. Y ya hay muchos escritos, muchas referencias a nivel de publicaciones donde salgo como muralista venezolano. Como artista plástico, México. ¿Sí? Como persona, Venezuela. Yo nunca viví el bullying o todo esto que llaman ahorita, ¿sí? Del rechazo hacia el venezolano, o que el venezolano me haya rechazado a mí. Cuando yo llegué en el 87 como colombiano, no. Al contrario, yo me abrí plaza, me abrí con un nombre, con mucho trabajo, sí. Y yo tenía que trabajar muchísimo porque alguien me dio un consejo sabio que me decía, el que trabaja no come paja. Entonces, entre más trabajaba yo, le callaba la boca a mucha gente, pues. Y el colombiano fue limpiando en esa etapa esa mala imagen que teníamos antes del 80. Ya empezaron a verse y a notarse grandes colombianos en la música, en la cultura. Estaba Gabriel García Márquez. Fíjate, el mismo Botero. Ambos fueron refugiados en México. Tanto Gabo como Botero vivieron gran parte de su vida y ahí florecieron, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, como artista, México. Porque ellos valoran muchísimo el hacer, el que uno lleve, y más si tú llevas cosas que para ellos son novedosas. Hay quienes las pueden hacer, pero la destreza al mexicano dentro de su área, digamos, la parte artística, ellos de una vez escanean al que llega y saben si es de lo bueno o de lo malo. Entonces ahí es donde tú te conectas y se abren cantidad de puertas. Pero vuelvo y te repito, o sea, como colombiano no me adapto a Colombia todavía y mi tierra es Venezuela, pues, o sea, mi familia, mis hijos, mi señora, mi esposa, mi hija pequeña, el segundo matrimonio, Antonella, Venezuela. La arepa, el aire, el trópico de esto caribeño, la gente. ¿Sí? O sea, son tres personas diferentes. El mexicano es una cosa, el colombiano es otra cosa. Y el venezolano tiene eso, la hospitalidad, la hermandad. Yo logré sentarme aquí con gente a hablar, gente de mucho dinero, y no había ningún cuestionamiento, cosa que no haces en Colombia ni lo haces en México. La persona que tiene mucho dinero es muy protegida en Colombia y en México.
por esto del asunto del secuestro y todo. O sea, tú no puedes llegar a hacer negocios de una vez con ellos. Mientras que aquí en Venezuela no hay nada de eso. O sea, tú te sientas con el, como dice el mexicano, con el machine gun y puedes presentarle un proyecto y hay vialidad. O sea, yo te hablo de los años 90 que vivimos esa época donde todo se hacía, donde todo se importaba y todo lo teníamos, ¿sí? Entonces, claro, sentir esta crisis y esta falta de muchas cosas, aprendes tú muchas cosas, ¿no? A usar los materiales diferentes, a no malgastar, aprendes una cantidad de cosas que hoy por hoy pues son muy importantes, ¿no? Y a eso le gusta al mexicano, ¿no? Por ejemplo, ellos ven cómo uno aprovecha al máximo los materiales y ellos se sorprenden. Y yo les digo a ellos, aprovechen ustedes que los tienen ahorita, pues, que son vigentes. Para tú cumplir tus expectativas del día a día como ser humano, necesitas unos ingresos, ¿sí? Uno quisiera encerrarse a pintar lo que uno quiere hacer, o sea, y que eso tuviera o funcionara económicamente. Pero eso no es así. Son muy pocos artistas que tienen, no sé si es suerte, pero no. Yo he manejado lo comercial, o sea, todo lo que ha sido encargos, sí, hasta caprichos. Y yo los desarrollo, los cobro bien y con eso puedo sustentar la parte que yo quiero experimentar o que yo quiero hacer. ¿Cómo hacía? O sea, de 2, 3 trabajos buenos, tú agarras una parte de ese dinero, compras los materiales. Cuando ya tienes el tiempo que ejecuta la obra de encargo, por decir, un mural de los que yo hice con alguno de los maestros, al final del mural, ya el mural se pegaba, se inauguraba, y ya me cancelaban, yo invertía y ya me dedicaba un tiempo para mí. Entonces tenía 1 mes, 2 meses y podía desarrollar mi trabajo para montar una exposición. Yo tengo actualmente 15 exposiciones individuales. Tengo varias colectivas, pero para mí la colectiva no pesa tanto como la individual. Porque la individual es cuando el artista se mete la mano en el bolsillo, invierte en materiales, en traslado, en montajes, en todo lo que es el brindis, la inauguración. Todo eso corre por cuenta del artista, a no ser que tuviera un patrocinante. Bueno, esa pregunta que tú me haces de cómo me gustaría que mi obra perdurara en el tiempo o como artista, ¿qué me gustaría, no? Pues de verdad, pues hay un mural que reúne algo de esa sensación. Cuando yo hice el mural de la frontera, que es un mural que está terminando el puente Simón Bolívar entre Colombia y Venezuela, hay un mural de 33 metros con puros rostros del Libertador. Era mi etapa secuencial, lo que yo te decía. Son secuencias. Ese fue antes de viajar en 2012 por primera vez a México. Y entonces, ese es un mural que siempre quise que la gente lo viera. Y resulta que con toda la migración, todos los que han pasado por frente al mural, el mural dejó de ser observado para convertirse en un mural testigo de todo el pueblo, toda la gente que salió de Venezuela. Porque por ahí transitó mucho. Entonces, sé que toda la gente que caminó de Venezuela hacia los países, hacia lo que es Latinoamérica, buscando su futuro, buscando un porvenir, buscando mejorar, pues ese mural fue testigo de todos esos rostros, de todas esas vivencias. Entonces, fue un mural que pasó a ser un observador de algo cotidiano, de algo que vivía. Entonces, me tocó pasar, o me ha tocado pasar a mí, en estos 10 años, frente a ese mural. Y lo veo de esa manera. Entonces, eso es como un artista muralista quiere que el día de mañana su obra sea apreciada. Que los murales que uno deje se vuelvan testigos, que cuenten de cómo era la Venezuela de hoy, cómo era nuestra Venezuela. Cuando se hizo ese mural, se invirtió un gran dinero en un mural de 3 metros por 33, son casi 100 metros cuadrados, 99 metros cuadrados. Y está entre la Colombia mía, donde nazco, y la Venezuela que me acobijó, pues, o la Venezuela que me hizo. Entonces es un mural para mí muy importante. Dentro de todos los murales que yo he hecho, ¿no? Pero murales míos, el que más me gusta es ese, pues, porque hasta ahora.
Y ya hay mucha gente que pasa y dice, no, vi el mural que tú hiciste. Y ese fue un mural que se hizo en 2003. Sí, una época donde hubo recursos, hubo con quepa. Bueno, de verdad, muchas gracias por estar en este pequeño recinto, que hoy por hoy es como mi búnker, el búnker de Chemarte. Y bueno, que esto quede para las nuevas generaciones. Dedico este material que estamos haciendo contigo para mis hijos, ¿no? A mis hijos, yo ya tengo 2 nietos que están en Caracas, que es Rafael y Félix, a quienes les mando un cariño, un beso, un abrazo. Y para ellos es este material. Gracias por tu tiempo, por toda la paciencia y por lograr que yo cuente todo lo que es mis inquietudes dentro del arte. Gracias a todos.